Che, ¿sentís eso? Sí, a tierra húmeda y podrido. Acá, cava acá. Los agentes de policía habían localizado el lugar exacto donde empezar a buscar en el patio trasero del número 1568 de la calle Presidente Héctor J. Cámpora, en San Andrés de Giles, al norte de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Allí detrás, el olor a putrefacción del que se quejaban los vecinos era más intenso. En la parcela, en la que ya estaban crecidas las malas hierbas, fue sencillo detectar el rectángulo de tierra removida con forma de tumba. Fue ahí donde empezaron a cavar. El hedor aumentaba conforme la pala mordía la tierra blanda. Se abría con facilidad hasta que a pocos centímetros de la superficie toparon con un obstáculo. Justo lo que estaban buscando, pero deseaban no encontrar. Un cuerpo enterrado. Era el de Alcira Iribarren, la propietaria de la finca. En la comisaría bajo arresto estaba su sobrino Luis Fernando Iribarren, después de haber confesado su asesinato, y sin que nadie le preguntara, ni siquiera sospechara que estaban muertos, también los del resto de su familia, padre, madre y 2 hermanos. Hoy, en Elena en el País de los Horrores, abrimos el expediente del carnicero de Giles. Elena en el País de los Horrores. Con Elena Merino. ¿Qué tal están? Bienvenidos, mis secuaces, a un nuevo episodio de Elena en el País de los Horrores, donde, como ya saben, miramos al horror de frente, con lupa y sin adornos, y donde el miedo, el escalofrío, pues bueno, es un efecto colateral de la realidad, de su lado más crudo y más terrible. Antes de empezar, les recuerdo que pueden apoyar este programa dándole me gusta, compartiendo el episodio, siguiéndonos en redes o, si quieren ir un paso más allá, uniéndose a la banda de mecenas. Gracias a ustedes, este laboratorio del crimen sigue en marcha. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más perturbadoras y largas del crimen argentino, la de Luis Fernando Iribarren, apodado el Carnicero o el Chacal de Giles. Ya lo han escuchado en la intro. Detrás de este apodo hay un caso que atraviesa décadas. Pasa por cárceles, fugas, confesiones desdichas y una vida doble que dejó a todo un pueblo engañado durante años. Acompáñenme a conocerlo. San Andrés de Giles es un municipio bonaerense de poco más de 25.000 habitantes, rodeado de campos y atravesado por rutas que parecen perderse en la llanura. Durante decenios la vida de Giles se sostuvo en la rutina tranquila del interior argentino, familias conocidas, vecinos que se saludan siempre por el nombre, calles donde los rumores circulan más rápidos que cualquier noticia oficial. En ese entorno, donde nada parece escapar al control de la mirada comunitaria, tuvo lugar el asesinato de esta maestra jubilada de unos 60 años que sirvió para descubrir otro mucho más perturbador y que había pasado completamente desapercibido para propios, extraños y, por supuesto, para la ley. Esta crónica, como casi todas las que cuentan crímenes, ha de comenzar por el final. Alcira Iribarren, a quien sus conocidos llamaban Cookie, había vivido siempre en San Andrés de Giles, en una casa junto a la de su madre. Era soltera y no tenía ni hijos ni pareja estable. Había sido profesora de niños, aunque un cáncer diagnosticado en 1990 la había obligado a retirarse. Era una mujer con carácter, con una vida tranquila y solitaria, pero apreciada por la gente de su comunidad. Por eso, notaron su ausencia enseguida. Una de sus vecinas, por ejemplo, se dio cuenta de que algo pasaba cuando se encontró a las gallinas de Cookie campando a sus anchas en su propia parcela. La exmaestra las criaba en su patio y les daba de comer cada día.
Después de un tiempo sin recibir su ración diaria de pienso, los animales escaparon del recinto para buscarse la vida. Además, al cabo de una semana sin que nadie la hubiera vuelto a ver, empezó a percibirse un olor desagradable en las inmediaciones de la finca de Cookie. La empresa de telefonía con la que era colindante se quejó varias veces. Aquella peste iba increciendo y luego, además, habían aparecido las moscas. Los rumores por el barrio comenzaron a expandirse. Hacía 5 años, cuando a Alzira Iribarren le diagnosticaron el cáncer, había ido a vivir con ella su sobrino Luis Fernando. El hombre, de 36 años entonces, también estaba solo, después de que toda su familia se hubiera marchado del país hacía una década y de que su pareja le hubiera abandonado en 1993. Al contrario que su tía, él no tenía demasiada buena fama entre sus conocidos. En Giles le tenían por el loquito, por su comportamiento excéntrico y por sus operaciones, digamos que poco ortodoxas. En 2 ocasiones había intentado vender el campo de sus padres en Tuyutí, la primera vez a un subastador, pero no salió adelante porque los terrenos no estaban a su nombre y tampoco tenía ninguna documentación que acreditase que estaba autorizado para actuar en nombre de los verdaderos propietarios. La segunda vez quiso cambiarlos por un Renault 12 y 10.000 pesos en efectivo. Pero al comprador le pareció que esto era un chollo demasiado sospechoso y no quiso rematar la transacción. Otra vez convocó a toda la prensa local para presentar un invento suyo, un motor que no necesitaba combustible y que, por supuesto, resultó ser un bluff. No se le conocía oficio. En algún sitio he leído que había sido vendedor de equipos de comunicación, pero lo cierto es que, por un tiempo, vivió de rentar la hacienda ganadera de sus padres, la misma que no consiguió vender, pero sí alquilar. Sin embargo, con su tía sí parecía esforzarse. La cuidaba, se hacía cargo de conseguirle sus medicinas, la llevaba a las revisiones, la acompañaba durante los tratamientos de quimioterapia, incluso le suministraba la morfina en casa. También se encargaba de la administración de la casa y de cobrar la pensión de Alzira gracias a un poder notarial que lo autorizaba. Al fin y al cabo, solo se tenían el uno al otro. Pero últimamente, por lo visto, esa aparente concordia se había desvanecido porque Cookie empezaba a desconfiar de su sobrino. Ella, hasta entonces, una mujer independiente, acostumbrada a administrar su propia economía y su casa, sospechaba que Luis Fernando manejaba su pensión con demasiada libertad. Luis Fernando también era un hombre acostumbrado a que nadie le cuestionase, así que no toleraba bien el control ni las objeciones. Luis, yo quiero ver los papeles. No me gusta no saber qué haces con mi plata. Cookie, no seas desconfiada. Si yo te estoy ayudando... Ayudar es una cosa, Luis Fernando. Manejar todo como si fuera tuyo es otra. Las discusiones eran cada vez más frecuentes y violentas. De la casa que compartían salían gritos de ambos que no pasaban desapercibidos a los vecinos. Por eso, cuando dejaron de oírse de golpe, cuando dejó de verse por allí a Luis Fernando para poder preguntarle cómo evolucionaba su tía, cuando dejó de verse a la propia Cookie ni siquiera un momento salir a pasear o a que le diera el sol o asomarse a la ventana, cuando escaparon las gallinas de su encierro de inanición, los rumores se desataron. Los vecinos se preocuparon y una de ellas llamó a la policía. Hola, ¿hay alguien ahí? Fue Hola. el agente Ramiro Álvaro Córsico quien acudió a hacer la primera comprobación al domicilio de Alzira en la calle Cámpora. Además de notar en su propia nariz el olor, se encontró colgado en la puerta un cartelito escrito a mano que decía: Fui al velorio de mi tía Alzira. De vuelta en comisaría, su trabajo esa tarde consistió en llamar a todos los tanatorios de la zona para saber si se estaba velando a la mujer. La respuesta fue que no. También verificó si se habían expedido actas de defunción en los últimos días a nombre de Alzira Iribarren y la respuesta fue otra vez que no.
Alcira, además, había estado dando señales de vida. Por ejemplo, en los días anteriores y posteriores a la visita del policía a su casa, había estado sacando dinero de los cajeros y también había cobrado la pensión por su jubilación correspondiente a ese mes. Bueno, esto último lo había hecho en realidad su sobrino por ella, como siempre en los últimos tiempos, así que fueron a buscarle para que respondiera algunas preguntas. No fue arrestado ni detenido, sino invitado a resolver las dudas sobre el paradero de su tía, solo que en comisaría. Parece que costó convencerle, pero al final tuvo que desistir. El comisario Ángel José Santos estuvo presente en la conversación, que pronto se tornaría interrogatorio. Luis Fernando Iribarren estaba cayendo en contradicciones bastante sospechosas. Primero dijo que su tía estaba viva, internada en un hospital de la capital especializado en oncología. Pero después, cuando le preguntaron por la notita de la puerta, dijo que la mujer había fallecido hacía unos días. Cuando entonces le demostraron que no había acta de defunción ni constaba que hubiera tenido lugar su velatorio o su sepelio en ninguna funeraria de la zona, dijo que había gastado todos sus ahorros durante la enfermedad y que se había quedado sin dinero para poder trasladar el cuerpo a su ciudad natal. En todas estas explicaciones que iban surgiendo espontáneamente cuando se hacían las preguntas oportunas, el comisario Santos encontró indicios criminales. Así que avisó a Eduardo Costía, el juez que estaba de turno en lo criminal y correccional de Mercedes, ciudad cabecera del departamento judicial al que pertenece San Andrés de Giles, y que actuaría como instructor de la causa. Y ante el magistrado, confesó: Estaba muy enferma y decidí ayudarla a terminar con el sufrimiento, tal como ella quería. Entonces procedí a asfixiarla. La tomé del cuello con mis manos, pero debido a que con esa maniobra no se moría, fui a buscar el arma que guardaba en la mesa de luz. A partir de esta confesión, Costía autorizó el allanamiento del domicilio que Alcira Iribarren había compartido con su sobrino, y Santos envió a los criminalistas del antiguo Servicio Especial de Investigaciones Técnicas, el SEIT, de la Policía Bonaerense, actualmente la Superintendencia de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires. Y allí se produjo una escena probablemente muy similar a la dramatización con la que abríamos este episodio. ¡Policía! ¡Abran! Los policías advirtieron la tierra removida cerca de la caseta en la que la maestra jubilada guardaba las bombonas de gas. ¡Acá hay algo! Allí estaba la tumba improvisada, a menos de medio metro de profundidad. Como toda mortaja, Alcira Iribarren estaba cubierta por una sábana. Cuando la tía Cookie comenzó a ver que no iba a vivir mucho tiempo, me habló del color del cajón que quería. Llegó a mencionar lo triste que sería quedar en un cementerio sola y lejos de todo lo que ella quería, por lo que decidí enterrarla allí porque para el caso era lo mismo. La locuaz confesión de Luis Fernando Iribarren iba a revelar la verdadera dimensión de su brutal personalidad y de su capacidad criminal. Resulta que el de su tía Alcira no era su primer asesinato, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, y con el agravante de parentesco además. No tuve el coraje de dispararle a mi tía con el arma porque me acordé de lo que les había hecho a mis padres y a mis hermanos, y no soportaría hacerlo de nuevo, por lo que seguí buscando otro objeto. Al llegar al patio, vi el hacha. En realidad, había dos hachas. Tomé la que tenía el mango más largo y me dirigí a la habitación de mi tía. Me paré al costado de la cama y le pegué 2 golpes en el costado izquierdo de la cabeza. Aquel tipo, mientras contaba con detalle cómo tuvo la sangre fría de abrirle la cabeza con un hacha a la mujer que lo había acogido en su casa, con la que había estado conviviendo durante 5 años, la hermana de su padre, acababa de reconocer que también había acabado con él, con su madre, con su hermano y con su hermana. De ser el loquito, el excéntrico al que nadie tomaba en serio en Giles, había pasado a ser un quíntuple asesino, uno de los más prolíficos de Argentina, un familicida que acabó con sus parientes más directos en un solo acto y mucho tiempo después con el último que le quedaba
tras convivir con ellos por años. Hasta ese momento de la confesión, Luis Fernando Iribarren siempre había sostenido que su familia había huido del país por uno u otro motivo. Su versión cambiaba según con quién estuviera hablando o según el momento en el que alguien quisiera saber en los 9 años que permaneció ocultando la realidad. La familia había desaparecido en 1986, cuando Luis Fernando tenía 27 años. A veces contaba que su padre, Luis Juan, había atropellado accidentalmente al guardés de una finca y lo había matado, y que entonces los amigos de la víctima habían intentado vengarse. Así que había cogido a toda su familia, a su madre Marta, a su hermano Marcelo y a la pequeña María Cecilia, a toda la familia, menos a su hijo mayor, a Luis Fernando, y habían escapado a Bolivia. Otras veces explicaba que su padre se había metido en una deuda enorme con un usurero que le estaba persiguiendo y habían tenido que escapar a Brasil. A Cookie le dio esta última versión, solo que situó a la familia escondida en la ciudad de Encarnación, en Paraguay. Llegó incluso a mostrarle cartas falsificadas remitidas periódica y supuestamente por sus padres, y viajó en varias ocasiones hasta allí, donde compró recuerdos y se los regaló a su tía de parte de su hermano. Cuando dijo en comisaría que hacía casi una década que les había disparado y asesinado, mientras confesaba también haber acabado con la vida de su tía, los interrogadores tendieron a no creerle. El juez instructor llegó a pensar que era una estratagema para poder alegar demencia cuando llegara el momento del juicio. Aunque, por supuesto, enviaron equipos del SEIT a comprobarlo. Luis Juan, el patriarca de los Iribarren, tenía a finales de julio de 1986 49 años. Era mecánico y tenía un taller en el pueblo. Marta Isabel Lajevein, la madre de Luis Fernando, que tenía 44 años, era maestra y vicedirectora de la escuela número 7 Martín Miguel de Güemes, ubicada muy cerca de la antigua estación de tren de Tuyutí. También era tesorera de la cooperativa. Luis Fernando, el hijo mayor, que ya les digo que tenía 27 años entonces, trabajaba en una ferretería en el pueblo, en Giles, además de como rematador, es decir, como subastador de ganado. Sus dos hermanos, Marcelo y María Cecilia, tenían 18 o 15 años, según la fuente que se consulte, y 9 respectivamente. Como les he dicho ya también antes, la familia tenía una chacra en Tuyutí, en una partida rural perteneciente a San Andrés de Giles, a unos 20 kilómetros más o menos del núcleo urbano. No era gran cosa, aunque sí muy extensa. Un predio rústico con algo de ganado y mantenido por ellos mismos. Allí regresó el 1 de septiembre de 1995, al día siguiente de su detención, Luis Fernando acompañando a una comisión judicial. Con ellos reconstruyó los hechos y les dijo dónde había enterrado a sus padres y a sus hermanos. Por allí es por donde los criminalistas empezaron a rastrear la verdad de su relato. Junto a ellos, arrimando el hombro en la excavación para buscar los cuerpos, participaron policías locales, bomberos y hasta una pala mecánica. La casa donde había residido la familia estaba semiderruida, pero no por antigüedad o por abandono, sino a cosa hecha. Habían caído sobre ella varios de los árboles que la circundaban, y no por acción de la naturaleza, sino porque alguien los había cortado con torpeza con una motosierra. Luis Fernando declaró en un primer momento que había arrojado los cadáveres en un pozo que hay en uno de los extremos de la finca. Contó a las autoridades que después de la matanza había conducido su Ford Falcon hasta La Ferrere para ver a su novia. Fue al día siguiente cuando regresó a Tuyutí y cargó uno por uno los cuerpos de sus padres y hermanos en el mismo vehículo para llevarlos hasta el aljibe, situado junto a una pequeña laguna con unos 10 metros de profundidad y utilizado siempre como abrevadero
para los animales. Según el periódico Página 12, ese mismo día, el médico forense de la policía, Julio César Alarcón, habría confirmado que a unos 6 metros de la superficie, después de vaciar el foso de tierra, de escombros y de huesos de animales, se había hallado en ese mismo lugar restos humanos de un menor y de personas adultas. No sé si es que fue demasiado aventurado porque, sin embargo, la crónica retrospectiva que hizo años después el diario La Nación, replicada por muchos otros periódicos, señala que esa primera declaración de Iribarren fue falsa y que se tardó hasta 3 meses en hallar la verdadera tumba de la familia, un lugar descrito como una fosa común, sincrónica y primaria donde antes existía un chiquero. Es decir, había borrado a su familia del mapa cavando un agujero en un corral de cerdos. Esa noche se sentaron a la mesa para cenar menos yo porque había discutido con mi papá. Entonces salí a la puerta a fumar y pensar como hasta las 3 de la madrugada. Maldito el momento en el que entré. Ahí vi la carabina. Se trataba de un arma del calibre 22, de las llamadas carabinas vizcacheras, porque solían tenerse listas para proteger el gallinero de depredadores, para disparar contra ratas, liebres y otros animales no deseados que podían constituir una plaga, como la vizcacha, un tipo de roedor que no tenemos en Europa, pero que recuerda un poco al conejo. Luis Juan solía tener la mano en la entrada de la casa. Sin pensar, pero comprobando que estaba cargada, agarré el arma. Entré en la pieza en la que dormían mis padres y mi hermana. Con la seguridad de que tenía ubicados los cuerpos y de que no me hacía falta mirar, cerré los ojos. No sé si les disparé 2 o 3 balazos a cada uno. La niña murió abrazada a su peluche. Este detalle será revelado mucho después cuando los peritos rescaten sus restos del pozo. El muñeco todavía estaba entre los huesos de la menor. Una imagen patética que se repite en muchas crónicas de la época y que los investigadores difícilmente olvidarían. Salí de la pieza siempre con el arma entre mis manos, cerré la puerta y pasé al dormitorio de mi hermano. A medida que me acercaba, miraba cómo dormía. Recuerdo que le pegué con el cañón del arma en la cabeza. En ese momento, sin pensarlo, disparé una vez más. Después de que le pegué el balazo, mi hermano quedó con los ojos abiertos. No sé si se despertó por el ruido o porque en ese momento comenzaba a amanecer. Al sentir la mirada inerte de su hermano sobre él, el familicida se acercó a su cadáver y le dijo: «Negro, ¿por qué te hice esto? Si yo te quería». En fin, paradojas de un asesino. Con los cuerpos tendidos en el interior de la casa, Luis Fernando actuó con frialdad. Salió al patio, se dirigió a la pocilga y allí empezó a cavar un pozo. La tierra estaba dura, la madrugada era muy fría, pero no se detuvo. Excavó lo suficiente para enterrar a las 4 personas. Luego arrastró los cuerpos y los acomodó en el hoyo uno encima de otro. Padre, madre, hijo e hija. Sin ataúd, sin despedida, sin rastro visible. Cubrió el pozo con tierra, lo aplanó con cuidado y regresó a la casa, como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente, y durante los próximos 9 años, la rutina de Luis Fernando y del mundo a su alrededor sigue como siempre, sigue como si nada. Nadie puede imaginar que en esa porquera yace una familia entera. Luis Fernando se marchó de allí. Vivió un tiempo en Buenos Aires. Conoció a Isabel Harina, una mujer separada de un marido violento a la que enamoró. Ella decía entonces que era un muchacho tierno, cariñoso, muy diferente al hombre al que había abandonado. Se pusieron a vivir juntos. No pudieron casarse porque ella no había conseguido el divorcio,
pero tampoco lo necesitaron. Quizá fue al acortar tanto las distancias cuando la verdadera personalidad de Luis Fernando se dejó ver con mayor claridad. Desvariaba, parecía drogado. Aún así, ella quedó embarazada y trajo al mundo mellizos. Poco después, se separaron y ella hizo todo lo posible por evitar cualquier nuevo contacto con él, también de sus hijos. Incluso dio instrucciones en la guardería para que nunca le permitieran llevárselos o visitarlos. Aún no habían nacido cuando la tía de Luis Fernando, Alcira, la hermana de su padre, fue diagnosticada de cáncer y poco después, cuando Isabel lo dejó, se instaló con ella y se hizo cargo de sus cuidados. El secreto de Tuyutí permaneció sellado muchos años y aún tardaría unos pocos más en descubrirse, hasta 1995, cuando su instinto asesino volvió a empujarle a acabar con otra vida, precisamente la de Alcira. Y entonces salió todo a la luz. En agosto de 2002 se sentaba Luis Fernando Iribarren en el banquillo de los acusados de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mercedes, presidida por los magistrados Mario Alberto Bruno, Héctor Barreneche y Francisco Lilo. En Argentina aún no estaban implementados los juicios con jurado popular, sino con jueces profesionales. Ellos, la Fiscalía y la Defensa, se iban a enfrentar a un caso en el que las pruebas materiales eran contundentes. Tenían los restos enterrados, tenían el arma, tenían la propia confesión del acusado, pero el marco psicológico y la interpretación penal iban a ser la clave. ¿Se trataba de un asesino plenamente consciente y planificador o de un enfermo mental que actuó bajo un estado psicótico? La defensa, por supuesto, solicitó que se declarara la nulidad de la primera indagatoria en la que Iribarren confesó los asesinatos e intentó que lo declararan inimputable. Desde su detención hasta el momento de su comparecencia ante el tribunal, Iribarren fue evaluado por hasta una decena de psicólogos y psiquiatras que declararon en la primera audiencia del juicio oral si tenía o no capacidad penal plena para poder ser juzgado por los hechos cometidos de acuerdo con su estado mental en el momento de cometerlos. Tuvo voluntad y entendimiento de lo que hacía, aunque posee un trastorno grave de personalidad con rasgos narcisistas y paranoides que no implican alteración morbosa de las facultades mentales y no tuvo una reacción psicótica. Esa fue la conclusión general a la que llegaron los expertos. A nuestro criterio, el acusado nunca perdió el contacto con la realidad. La modalidad delictiva expresa claramente el alto grado de impulsividad y agresividad, características de muchos trastornos de personalidad psicopático y que nada tienen que ver con un esquizofrénico. Solo 3 de ellos, los de la Asesoría Pericial de La Plata, entre los que estaba la psiquiatra Amalia Villano, disentían. Sugirieron que Iribarren padecía un cuadro psicótico crónico con lo que no comprendía sus actos. También indicaron que sufría una esquizofrenia paranoide que se habría manifestado en forma de resentimientos estructurados y desconfianza extrema en su familia, y que la masacre familiar era el resultado de un estallido interno de un individuo alienado. O sea, que el crimen lo cometió bajo una crisis psicótica, que luego se rearmó psicológicamente y pudo sostener durante 9 años las mentiras que ocultaban lo que hizo, hasta que volvió a matar. Pero los hechos concretos no avalan este peritaje. Iribarren eligió matar de madrugada, cuando todos dormían y carecían de la posibilidad de defenderse, además de que el riesgo de ser descubierto con las manos en la masa también era mínimo. El uso del arma, la secuencia de disparos, el orden de la matanza también demostraba preparación. La ocultación meticulosa de los cadáveres enterrándolos en un lugar elegido, lo mismo. Y guardar secreto mediante mentiras y coartadas verosímiles durante casi una década son conductas planificadas, no impulsivas ni desorganizadas.
Así que finalmente se impuso el criterio de la mayoría, es decir, el de aquellos que consideraban que comprendía la naturaleza de sus actos y por lo tanto que podía ser juzgado como cualquier persona. Cuando le tocó el turno de hablar a él, lo hizo en tono monocorde, ausente de emociones y con voz muy baja, tanto que resultaba difícil escucharle. El 21 de agosto de 2002, el tribunal fallaba en su contra. Es decir, Luis Fernando Iribarren era encontrado culpable de los delitos de homicidio doblemente calificado por la alevosía y por el vínculo en el caso del crimen de sus padres y homicidio calificado por la alevosía en los otros 3, es decir, el de sus hermanos y el de la tía, y fue condenado a reclusión perpetua más accesoria por tiempo indeterminado, la máxima condena que establece el Código Penal argentino y la misma que había solicitado para él Luis Pisoni, el fiscal en el juicio. La accesoria por tiempo indeterminado implica, si no estoy equivocada, que aunque cumpla el tiempo mínimo para solicitar la libertad condicional, que en el caso de Luis Fernando Iribarren es en 2027, no podrá obtenerla hasta que los informes psicológicos y un tribunal evalúen su peligrosidad. Es decir, que queda detenido indefinidamente salvo resolución específica. El imputado hizo un relato pormenorizado de cómo mató a todos, los enterró, hizo desaparecer rastros y huellas de los hechos. Además, con mendacidad ocultó a terceros el destino de las víctimas. Fue uno de los argumentos que puede leerse en la sentencia. La defensa presentó un recurso ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, argumentando que las pericias no fueron concluyentes, que existía una duda razonable sobre su salud mental en el momento de los hechos y que la figura de reclusión perpetua, más accesoria indeterminada, era excesiva, pero fue rechazado. Posteriormente se presentó otro recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense en junio de 2017 y de nuevo la queja fue rechazada y la sentencia quedó firme. Muchas de las historias que les cuento en Elena en el País de los Horrores acabarían aquí. El crimen resuelto, el malo encerrado, el camino judicial completado y la crónica terminada. Pero no en el caso de Luis Fernando Iribarren. Su vida, tras las rejas y las decisiones administrativas que se tomarían años después, abrirán un nuevo capítulo inesperado. Durante la instrucción y el juicio, Iribarren estuvo recluido en la unidad número 18 de Gorina, en La Plata, un psiquiátrico penitenciario, pero después de la sentencia, en 2002, fue enviado a la unidad 2 de Sierra Chica, una de las cárceles de máxima seguridad del servicio penitenciario bonaerense, ubicada en Olavarría. En los primeros años de cumplimiento le mantuvieron en régimen cerrado, es decir, en una celda individual, con rutina estricta, mínima interacción con el exterior. Se adaptó sin sobresaltos. Los informes penitenciarios de la época lo describen como correcto, como obediente a las normas internas y de perfil bajo. Durante muchos años, Iribarren fue un preso modélico. Tras décadas sin conflictos internos, fue trasladado a la unidad número 26 de Lisandro Olmos, en La Plata, lo que le permitió acceder a un régimen bastante menos restrictivo. Otros medios de comunicación, como Perfil, aseguran que Iribarren habría vuelto a Gorina, donde habría aceptado recibir tratamiento psicológico del cuerpo médico del servicio penitenciario. Sea en una o en otra institución, Iribarren empieza a aprovechar el régimen de progresividad que permite a los internos con buena conducta acceder a beneficios que van desde actividades educativas o laborales intramuros hasta salidas transitorias y regímenes semiabiertos. En teoría, este sistema busca favorecer la reinserción social. En la práctica, siempre es objeto de controversia o de debate cada vez que las cosas salen mal, por una reincidencia durante un permiso, por ejemplo, o por cosas como las que hizo nuestro protagonista en cuanto tuvo ocasión.
Dentro de la cárcel, Luis Fernando Iribarren siguió matando, aunque en esta ocasión ya solamente el tiempo. Por las mañanas trabajaba en la explotación agropecuaria de la propia prisión y por las tardes estudiaba. Primero consiguió terminar el bachillerato o la secundaria, como prefieran, y después se matriculó en la universidad. Según distintos medios, aquí las versiones se bifurcan, para estudiar comunicación social, o sea, periodismo, o derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Algunos incluso hablan de económicas, o de todas a la vez. Lo cierto es que participó activamente en programas universitarios dentro de la cárcel. De este modo, en mayo de 2017, consiguió que le concedieran régimen abierto y de estímulo educativo y además la reducción de 10 meses en su pena. Así las cosas, obtiene permisos con frecuencia para asistir a las aulas de la universidad cuando tiene que hacer un examen o cuando tiene que asistir a actividades educativas fuera del penal. Estos permisos están regulados, requieren informes positivos, ausencia de sanciones disciplinarias y siempre aprobación judicial. Iribarren, que ya había cumplido más de 20 años en prisión, que mantenía un comportamiento formal y que no tenía conflictos internos visibles, cumplía todos los requisitos. El 28 de agosto de 2024 hizo una de estas salidas educativas. Se supone que iba a realizar un curso de extensión en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, que él mismo se había pagado, y contaba con el aval del Juzgado de Ejecución número 1 del Departamento Judicial de Mercedes. Evidentemente, estas salidas son de ida y vuelta, pero no hubo vuelta. Salió a las 13:30 y debía de estar de regreso a las 21:30 del mismo día, pero lo segundo no ocurrió. Se le declaró en fuga a él y a su perrita Sari, una mascota que le permitían tener en la cárcel y que se llevó con él. Hasta entonces había estado 29 años encerrado. Se emitió una orden de búsqueda nacional, se desplegó un importante dispositivo policial y se puso protección a su expareja Isabel y a sus 2 hijos. Por cierto, que Luis Fernando Iribarren se casó estando en prisión, no con esta mujer, con otra. Durante 11 días, Iribarren fue el prófugo más buscado del país. Su periplo empezó en La Plata, donde tomó un taxi que le llevó hasta Florencio Varela. Luego, otro taxi que le llevó hasta el centro de Buenos Aires y de ahí se las apañó para llegar a San Genaro en Santa Fe. Entonces consiguió una camioneta Peugeot 504 y se puso de nuevo en ruta, con la intención de llegar a Villa Atasmiski en la provincia de Santiago de Estero, donde buscaría una habitación en la que alojarse. Llegó el 8 de septiembre. Estaba paseando con su perra por la calle cuando lo detuvieron. Y la clave para conseguirlo fue precisamente Sari. Resulta que cuando la División de Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal recibió la alerta por la fuga, lo primero que hicieron fue revisar las imágenes de los vídeos de seguridad de la prisión y allí vieron que Iribarren era inseparable de su perrita Sari. Y también lo fueron en la huida, lo que lo hacía muchísimo más reconocible en el seguimiento que se hizo después a través de las cámaras de vigilancia callejeras. Tras su recaptura, no fue devuelto a Gorina ni al régimen tan relajado que había disfrutado después de pasar la mayor parte de su vida encerrado, sino que le enviaron al Instituto de Seguridad y Resocialización Unidad número 6, conocido como el penal de Rawson, otra vez una cárcel de máxima seguridad en Chubut, es decir, en la Patagonia. Se dejaron de riesgos con Iribarren. El penal de Rawson está diseñado para alojar a presos de alta peligrosidad. Sus estrictas medidas de seguridad incluyen rejas reforzadas, tecnología de monitorización avanzada y varias torres de vigilancia, además de estar bastante aislado. Ya no puede estudiar, ya no puede recibir tratamiento psicológico y ya no puede tener consigo a su perrita Sari.
Tampoco tiene ya teléfono móvil ni internet, con los que, por cierto, Luis Fernando Iribarren mantenía un perfil de TikTok bastante activo y con más de 6.000 seguidores. En sus vídeos había un poco de todo, desde protestas por el mal estado de las veredas o por la necesidad de controlar las motocicletas de reparto, hasta comentarios sobre otros casos criminales. Bueno, buen día para los seguidores. Hace mucho que no les subí un video. Nada, acá volviendo de la Facultad de Ciencias Económicas, a rendir con las materias. Y por suerte en una pieza, pero por milagro, porque casi me tiró a la miércoles una motito de estas de Rappi, los repartidores. Me parece a mí que las autoridades van a tener que hacer algo, porque acá en La Plata, al menos, no sé las demás ciudades, acá en La Plata estas motos andan a 2.000. Bueno, acá estamos viendo el estado lamentable de las veredas platenses. Si el nuevo señor intendente Julio Alac quiere tomar alguna medida. Hola, buenas tardes. Acá el doctor Luis Iribarren, abogado penalista. Les quería comentar hoy un tema sobre la graduación de las penas y alguna teoría que yo tengo de que hay que cambiar los montos y los tipos de penas para los delincuentes, los que están por el delito de robo, porque si bien el delito es menor el bien jurídico lesionado, pues se lesiona la propiedad, y en otros casos se lesiona la vida, la integridad sexual, bueno, y demás. Pero la cuestión es que estas personas son absolutamente irrecuperables. En un 98% todos vuelven a haber visto ustedes de un hombre al que le dijeron: mira, si me llegan a meter preso, yo te mando a quemar la casa. Entonces el hombre, que ya se había defendido para evitar que le entren a robar en la casa, lo tiene que dejar escapar por miedo. Bueno, esa es la gente que está por el delito de robo. No se recuperan nunca, no se rehabilitan, no cambian de actitud. Y son los que tienen las penas más bajas, aproximadamente 5 años. Cuando hay gente recuperable que cometió un solo error en la vida, está bien un homicidio, pero es un solo error, que nunca más van a volver a cometer el delito y les dan una pena perpetua. Así que bueno, ese es mi punto de vista. Desde la cárcel de Rawson, él sigue insistiendo en su inocencia, versión que ha mantenido desde que se desdijo de sus confesiones. Dice que la masacre de Tuyutí se produjo mientras él estaba haciendo el servicio militar en Junín. Se dio cuenta de que la familia había desaparecido durante un permiso de fin de semana. Llegó a la finca y no encontró a nadie. Los perros estaban atados y con hambre. La puerta estaba cerrada con llave y la casa en orden. Afirma que pensó legítimamente que se habían marchado, pero que no obstante presentó una denuncia en la comisaría. Que el comisario que le atendió le preguntó si había encontrado signos de violencia. Como la respuesta fue que no, le ratificó que probablemente se habían ido por propia voluntad. Reconoce con naturalidad que nunca volvió a tener contacto con ellos y eso tampoco le generó preocupación. Que mentía sobre su paradero a los vecinos porque no tenía ganas de dar explicaciones y también insinúa alguna clase de secreto familiar del que no quiere hablar, pero que explica muchas cosas. Pero cuenta que su padre tomó muchas malas decisiones y que hacía malos negocios. Insiste en que se relacionó con usureros, que varias veces entraron en la casa con armas, que los golpearon y amenazaron de muerte. La finca era muy grande, unas 64 hectáreas, pero rendía muy poco. Sobre la muerte de su tía Alcira también dice no tener nada que ver. Cuenta que se la encontró muerta y que, como no sabía qué hacer, en lugar de llamar a la policía o directamente a la funeraria, escondió el cuerpo en el patio. ¿La razón? El miedo. Temía ser represaliado por haber denunciado casos de corrupción de la policía local de Giles, un tiempo en el que estuvo supuestamente trabajando como periodista para el diario de Mercedes en 1985. Dice que un grupo de agentes entró en la redacción y la destrozó, y entonces él dejó el oficio. Después dice que abrió un negocio de materiales eléctricos con el dinero heredado de su abuelo, que conoció a Isabel Harina, que se fueron a vivir juntos y nacieron los niños, pero que se separó y se mudó a casa de su tía. Toda esa experiencia le sumió en una depresión.
Entonces pensó que retomar aquella investigación de la corrupción policial por su cuenta, aunque sin un medio que la publicara, le podría ayudar. Para ello, se infiltró en la banda de policías corruptos, pero con el tiempo se fue perdiendo. Se fue olvidando el verdadero objetivo y dejándose seducir por el dinero sucio. Dice que cometió varios delitos, sobre todo estafas, hasta que comprendió lo que le estaba pasando y recuperó su rumbo y quiso abandonar aquellas actividades, pero lo amenazaron de muerte. No hizo caso y se fue de todas maneras. Y entonces apareció su tía muerta y la policía le obligó a confesar todos los crímenes. Cuando pidió ayuda en el juzgado de Mercedes, se dio cuenta de que formaban parte de la misma conspiración, de la misma mafia que hasta día de hoy lo mantiene preso. Y a mí que me parece que a Luis Fernando Iribarren no le falta imaginación. En cuanto a la fuga de prisión, explica que huyó con la única intención de probar que no es un monstruo. Insiste en que no era una fuga como tal, porque no puso demasiado empeño en ocultarse, sino que quería probar que estaba listo para volver a vivir en sociedad. Para él, una prueba de ello es que no tiró el teléfono móvil, sino que solo cambió el chip para retrasar el rastreo. Afirma que quería que quedara registro de sus movimientos para demostrar que no mataría a nadie en libertad. Su plan era instalarse en Santiago de Estero y montar una pyme de turismo rural. Incluso llegó a crear una cuenta de Instagram con ese objetivo. Lo que motivó la fuga fue que nunca iba a conseguir que le concedieran la condicional, porque su hijo Franco se opuso firmemente a ello ante el juzgado de Mercedes. Afirma que no vio otra alternativa para la libertad, y sobre todo para que su exfamilia se diera cuenta de que no corría peligro aunque él estuviera en la calle. Está convencido de que la mala relación con sus hijos es consecuencia de la influencia de su expareja, con la que dice que empezó un conflicto por la herencia de los abuelos de Iribarren. Según Luis Fernando, ella pretendía que pasara directamente a los mellizos y aprovecharse de ello. Asegura que él recibía visitas asiduas de los chicos hasta 2010, cuando comenzaron los trámites por la sucesión de los bienes. Este verano, el carnicero de Giles pidió el traslado antes de que llegara el frío. Dice que sufre secuelas de una tuberculosis y que el clima patagónico no le viene demasiado bien, que podría matarlo. A él le gustaría que lo enviasen a Chaco o a Formosa, donde hace más calor y estaría más cerca de casa. Aunque, que se sepa, hace tiempo que ya no tiene ninguna. Ustedes, por supuesto que sí. Esta siempre será su casa y por lo tanto siempre serán bienvenidos al país de los horrores. Vuelvan la semana que viene si puede ser y traigan amigos, cuantos más seamos, mejor. Hasta entonces que tengan ustedes dulces sueños.